Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche en la primera epístola de Juan, que continuamos en ella nuestro estudio. Primera de Juan, capítulo 1. Estamos en los versículos del 8 al 10. Por varias semanas hemos estado estudiando el tema de la confesión de pecado. Y dijimos que la confesión de pecado es una de las pruebas de salvación genuina. Es el propósito de Juan, establecer pruebas, ofrecer pruebas a los que recibieron esta carta de fe genuina. Esta epístola fue escrita para que los creyentes sepan que son salvos. Ustedes recuerdan que dice 5:3, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que ellos también puedan distinguir entre la fe real y la fe espuria, la fe genuina y la fe que es simplemente fe falsa. Una de las pruebas que justamente Juan ofrece en esta primera epístola es la confesión de pecados. En este primer capítulo, en los versículos del 8 al 10, leemos estas palabras del apóstol que dicen así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí la lectura. Lo que Juan nos está ofreciendo acá es una línea divisoria entre los creyentes, los que genuinamente conocen al Señor, tienen fe real, genuina, y aquellos que no son creyentes o aquellos que simplemente profesan serlo, pero realmente no lo son. Los falsos creyentes, según estos versículos que acabamos de leer, niegan el pecado, lo cubren, lo excusan. En algunos casos les llaman otros nombres y la gente hace lo mismo hoy. Esa es la característica de una persona que realmente no conoce a Dios, no conoce a Cristo. En contraste, Juan nos dice, los verdaderos creyentes confiesan su pecado. Esta es la gloria del Evangelio, ¿no es cierto? Que confesamos nuestros pecados sabiendo que tenemos perdón de pecados. El Evangelio provee perdón completo de todo pecado para el pecador que por fe viene a Cristo Jesús para salvación. El perdón de Dios para el creyente es total y remueve toda culpa, toda contaminación, toda vergüenza, todo castigo eterno. Y en su lugar nos provee, nos da justicia, la justicia de Dios y por supuesto la seguridad eterna. Este perdón de Dios en la salvación es por supuesto inviolable, es irrevocable. Nada ni nadie puede causar que el perdón de Dios que Él otorga al creyente en Cristo sea quitado o de alguna manera cancelado. No puede suceder. Por eso el capítulo 8 de Romanos sintetiza este perdón de Dios, comenzando con el versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No va a haber condenación, jamás puede haber condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, lo cual quiere decir que eres salvo, perteneces al Señor, la Biblia declara que no hay condenación posible para ti. Esta es una afirmación bíblica, es una afirmación categórica. La razón se encuentra, por supuesto, como vamos a ver, en el propósito eterno de Dios para aquellos que Él llama salvación. La salvación no es el resultado de la casualidad. La salvación en la vida de todo creyente es el resultado de que ha sido incorporado en ese propósito eterno de Dios que comienza en una eternidad en el pasado y termina con la gloria eterna en una eternidad futura. El capítulo 8, el versículo 28, más abajo el apóstol Pablo dice: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Porque a los que de antemano conoció, el versículo 29, también los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Ese es el perdón total y completo de que estamos hablando. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. ¿Ven? 5 eslabones. Una eternidad pasada, una eternidad futura. Dios causa que todas las cosas en la vida de los que Él llama salvación, buenas, malas e indiferentes, sirvan para el beneficio de los suyos. Cada una de ellas. No hay accidentes en la vida de un creyente. Todo está incorporado dentro del plan de Dios para cada uno de aquellos que Él llama salvación. Qué preciosa realidad. Qué bendición. El propósito de Dios para los suyos es eterno. Por eso descansamos en ese propósito de Dios. Gracias a Dios por eso. Que la salvación no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Ese propósito es eterno y comenzó, como ya dije, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, y culmina en una eternidad futura en gloria con Él. Y nada, según este pasaje y según el Nuevo Testamento, nada, absolutamente nada, interrumpe o frustra este propósito o plan divino. Lo que Dios se propone se lleva a cabo, sin frustración, sin accidente, sin interrupción. Por eso es que en el versículo 31 ahora Pablo comienza una serie de preguntas que son retos, desafíos que el apóstol lanza. En la primera pregunta en el versículo 31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta a esa pregunta, que es una pregunta que realmente tiene una obvia respuesta, ¿quién contra nosotros? La respuesta es, bueno, no importa quién esté contra nosotros. Si Dios es por nosotros, no importa quién esté contra nosotros, porque no va a haber ningún efecto ni nunca ningún cambio en ese propósito que Él tiene para los suyos. Fíjense el versículo 32, dice, el que no eximió o escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Ven? Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros. ¿Cómo con esa salvación no nos va a garantizar la preservación del perdón? Nos va a entregar todo con Él. Si Dios nos dio a su Hijo para nuestro perdón en la salvación, ¿cómo no nos dará todo lo necesario entonces para preservar ese perdón? Por supuesto. Si Dios nos dio el regalo más precioso, junto con ese regalo no va a escatimar la envoltura del regalo. Todo lo que viene con el regalo, ¿no es cierto? Noten el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿quién con éxito va a acusar a los escogidos de Dios? Por supuesto, Satanás nos acusa, los demonios nos acusan, nuestra conciencia nos acusa a veces. Pero la pregunta es que no importa quién nos acuse, ¿quién con éxito va a poder traer una acusación delante de Dios que cambie la declaración de Dios para con los suyos, que es justificación, perdón eterno? Nada puede cambiar. Satanás nos dice Apocalipsis que es el qué de los hermanos, es el acusador de los hermanos, esa es su función, esa es su tarea. Y nos acusa día y noche delante de Dios. Pero tenemos, según este pasaje en 1 de Juan capítulo 2, tenemos un abogado, ¿no es cierto? ¿Nuestro abogado quién es? Jesucristo, quien intercede por nosotros continuamente, que está a la diestra del Padre. Por esta razón, ahora Pablo continúa en el versículo 34 diciendo, ¿quién es el que condena? Bueno, la respuesta es Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? El único que podría acusarnos, ¿quién es? Es Jesucristo. Y sin embargo, Él no nos va a acusar, jamás nos va a acusar, porque murió por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra del Padre hoy intercediendo por cada uno de nosotros. No importa quién
quien trate de condenarnos. Él pagó por nuestros pecados. Jesús es nuestro abogado defensor. 1 Juan 2:1. Esta epístola claramente nos enseña eso. Y por supuesto, Él nos defiende, no importa quién nos acuse. Fíjense que delante de la Corte Suprema de Justicia del universo, el fallo ya fue dado. Henry Tolopilo creyó en Cristo Jesús, justificado para siempre, perdonado eternamente. Quiere decir que no peco, por supuesto, como ustedes y yo, todos pecamos, todos fallamos al Señor, y Satanás inmediatamente, mira, Dios, mira. El Señor Jesús se interpone, Él es nuestro abogado defensor, y dice, Padre, yo pagué por el pecado que José acaba de cometer. Yo pagué por el pecado que Ray acaba de cometer. El fallo es perdonado, justificado. Mi hijo pagó por ese pecado también. ¿Ven? Por eso es que Pablo razona de esta manera. ¿Quién es el que condenará? No importa quién trate de condenarnos, ya no va a ser mella ni va a cambiar nada en ese propósito eterno. Entonces, a la luz de estas realidades, el versículo 35 de Romanos 8 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Claro, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Ya bajando al versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, no es que tengo la noción o pienso, me inclino a creer esto, sino que dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se le escapa nada. Pablo nos brinda una gama de posibilidades total y completa. No hay nada que pueda cambiar el plan de Dios para aquellos que Él llama salvación. Nada, absolutamente nada. Bueno, hemos hablado de este pasaje en el pasado, simplemente estamos afirmando lo que nos enseña. Y lo que enseña categóricamente es que Dios nos perdona de todo pecado y ese perdón es absoluto y permanente. Si tú eres cristiano, todos tus pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo a tu favor. Esto es lo que Juan también afirma en esta epístola, el capítulo 2, versículos 12. Me encantan estas palabras. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Ven? Esta es la verdad clara de la Escritura. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Sin embargo, llegamos a este versículo 9 del capítulo 1, donde nos dice, si confesamos nuestros pecados, esto es lo que caracteriza al creyente, si confesamos nuestros pecados, no es un mandamiento, entre paréntesis, lo hemos dicho, es un presente subjuntivo. Si confesamos, esta es la característica, la afirmación de una realidad en la experiencia de todo creyente. Un creyente verdadero es un confesor habitual, es lo que está diciendo. Si confesamos, y estamos confesando nuestros pecados, un cristiano es un individuo, por definición, es un individuo penitente. Estamos hablando de un hábito de vida, no estamos hablando de simplemente, hay épocas, momentos en la vida de un creyente que tal vez vive impenitentemente, pero su hábito es confesar, su vida es una vida de penitencia. Por naturaleza, un hijo de Dios confiesa sus pecados. Y este es el resultado del Espíritu Santo, por supuesto, obrando en el corazón, trayendo convicción de pecado y moviéndonos a confesar. El Señor Jesús, en Lucas 11, cuando Él da la instrucción sobre la oración, ustedes recuerdan, Lucas 11 y Mateo 6, nos dice, sin embargo, que debemos pedir perdón por nuestros pecados también. Y vamos a tratar de ver cómo se armonizan las dos cosas. Por un lado somos perdonados totalmente, pero por otro lado tenemos que confesar. Vamos a hablar de esa aparente contradicción. Dice el Señor Jesús, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis,
¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados. Entonces es un mandamiento. Y esta oración fue enseñada a sus discípulos, a los hijos de Dios. Aparentemente tenemos un dilema entonces. ¿Por qué es que el Señor nos manda a pedir perdón de nuestros pecados si ya hemos sido perdonados? Esa es la aparente contradicción que vamos a tratar de resolver esta noche. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos verdades? ¿Cómo podemos armonizarlas? Y bueno, y esto ha confundido a muchos. Y en la gama de lo que diríamos es la iglesia evangélica, el espectro total de evangélicos, hay algunos maestros dentro de la iglesia que enseñan que como creyentes no tenemos que confesar nuestros pecados, porque ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. No hay necesidad de confesar pecados. Bueno, el problema es que este pasaje nos dice que debemos confesar. El Señor Jesús nos dice que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Juan nos dice que si confesamos, dando evidencia de que sí, los creyentes confiesan sus pecados. Entonces, ¿de qué habla esto? Bueno, ellos dicen que esta confesión que aquí, a la cual Juan se refiere en el versículo 9, tiene que ver con la confesión a salvación. En otras palabras, esta es una persona que pide perdón por sus pecados para ser salvo. Bueno, en primer lugar, no es lo que dice el pasaje. No lo dice. En segundo lugar, vimos que simplemente pedir perdón de pecados no necesariamente nos va a llevar a la salvación, porque obviamente tenemos que creer en Cristo Jesús para el perdón de pecados. Y además que este es un presente en el original. Es una actividad continua. Entonces, esa explicación no es no tiene mucho peso. No, es obviamente incorrecta. Algunos de estos maestros enseñan también que debemos ignorar nuestros pecados, ya que han sido perdonados. Los tenemos que ignorar. Cuando pecamos, dicen algunos, no prestes mucha atención a tu pecado, ignóralo. Porque el confesar el pecado implicaría que tú estás dudando el hecho de que Dios ya te perdonó. Entonces, ¿para qué confesar? Si Dios ya te perdonó, ignóralo. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo no puedo ignorar el pecado. Si yo peco, yo no lo puedo ignorar, porque soy hijo de Dios. El Espíritu Santo reside en mí. El Espíritu Santo inmediatamente me convence y me da convicción de que he cruzado la línea. ¿No les pasa a ustedes? Por supuesto. Entonces eso de ignorar, simplemente crear culpabilidad que va creciendo. Más y más y más y más. Esta enseñanza de ignorar el pecado, no confesarlo, no prestarle atención es lo que históricamente se conoce como el antinomianismo. La palabra antinomianismo simplemente quiere decir, es la combinación de dos vocablos en griego, anti, que es la preposición anti, como la usamos en castellano, y nomos es la palabra ley. En otras palabras, esta doctrina tiene que ver con el negar la ley de Dios. En otras palabras, no debemos preocuparnos de la ley moral de Dios ni confesar pecados, puesto que al ser perdonados por Dios, el pecado ya no nos afecta como cristianos. Es lo que dicen estas personas. Incorrecto. Falsa conclusión. Absolutamente antibíblica. La noción de que un cristiano ya no debe confesar sus pecados a Dios es absolutamente falsa. Porque la Biblia nos enseña que debemos confesar nuestros pecados. Es justamente lo que Juan está confrontando en ese ambiente, a los creyentes a los cuales él se dirige, porque los versículos 6, 8 y 10 nos habla de aquellos que no confiesan sus pecados, que son obviamente una descripción de los falsos maestros, de los falsos profesantes. Porque alguien tolere su pecado no quiere decir que Dios tolera su pecado o lo pasa por alto. Porque alguien diga, voy a ignorar el pecado en mi vida, no quiere decir que Dios ignora el pecado en su vida. Dios lo toma muy serio. Cristo nos enseña a confesar y pedir perdón por nuestros pecados. Lucas 11 y Mateo 6. ¿Cómo es que aquellos que no creen que un cristiano debe confesar sus pecados reaccionan ante esta clara instrucción del Señor? Bueno,
la respuesta estándar es decir que esta oración, la oración modelo del Señor, pertenece al antiguo pacto, o pertenece a la antigua dispensación, pertenece al Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos dicen que esta instrucción no tiene que ver con el Nuevo Testamento, no tiene que ver con nosotros hoy. Según estos, dice que el Antiguo Testamento enseña, según estos maestros, o falsos maestros, yo diría, que en el Antiguo Testamento Dios otorgaba el perdón cada vez que el creyente le pedía perdón. Y Dios les concedía el perdón. Pecaban otra vez, pedían perdón, Dios le concedía el perdón. Esta es la forma, según estas personas, que el perdón se recibía bajo el Antiguo Pacto. Pero el perdón en el Antiguo Pacto, la salvación en el Antiguo Pacto, se recibía bajo sobre el mismo fundamento que se recibe hoy. El creyente del Antiguo Testamento siempre fue salvo por gracia, siempre fue justificado en base al sacrificio de Cristo que todavía no había sucedido, pero que iba a suceder. ¿No es cierto? La justificación en el Antiguo Testamento se concedía por fe, así como todo creyente es justificado por fe en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan David, en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este es David, el creyente, que había pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David sabía que él había sido perdonado, había sido justificado. Él estaba consciente de eso. Por ejemplo, David nunca dice, Dios, devuélveme la salvación que me quitaste. No. ¿Qué es lo que dice David? Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Y cada creyente que peca, inmediatamente lo nota en su condición delante de Dios. Se siente triste, se siente afligido. Entonces David dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación en el Salmo 51. David confesó su pecado y aún como hijo de Dios, sabiendo que era justificado. En este mismo Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces la salvación en toda la Biblia es por fe en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Es por fe. Dios aplicó el sacrificio de Cristo a todo pecador penitente en el Antiguo Testamento antes de la crucifixión. Y por supuesto el nuevo pacto, el Nuevo Testamento es operativo en el Antiguo Testamento, aunque fue ratificado en el Calvario. Entonces, en ningún momento, bajo ninguna dispensación, los creyentes eran salvos de diferente manera. Ellos y nosotros, como creyentes, necesitaban antes, necesitamos hoy un sustituto. Ese sustituto es Cristo, el Cordero de Dios. Y todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, todos los animales, miles y millones de animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran simplemente simbólicos de aquel sacrificio final que iba a finalmente traer salvación al pueblo. Cristo, el Cordero de Dios. ¿Quién fue ese sustituto? Por supuesto, el Señor. Entonces, la salvación, el perdón de pecados siempre fue y será por gracia como un don de Dios a todo pecador penitente que bien sabe que no hay méritos en él para poder ser salvo. Bueno, entonces la salvación no es por confesión o por algún medio mecánico y el resultado de alguna acción humana. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el creyente siempre confiesa sus pecados para experimentar perdón, gozo y paz en su caminar como hijo de Dios. Por eso es que debemos pedir a Dios, Señor, perdona mis pecados, como el Señor Jesucristo nos instruyó a hacerlo. Ahora entonces, ¿cómo reconciliamos esta aparente contradicción? La Biblia nos enseña que hay dos tipos de perdón. El primer tipo de perdón, y lo hemos estado mencionando a través de estos minutos, es el perdón que Dios otorga cuando Él nos justifica y nos declara justos y perdonados de tal manera que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el perdón legal de Dios.
Esto es el perdón de la justificación. Habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios. En la justificación, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Pero también ese es el perdón que Dios otorga como juez. Pero ¿saben qué? El momento que recibimos a Cristo como Salvador, ahora Dios ya no es nuestro juez. ¿Es quién? Nuestro Padre Celestial. Por eso es que ahora sí tenemos que hablar del poder, del perdón paterno de Dios. El perdón paterno de Dios. Dios también otorga perdón a sus hijos que le han ofendido. Y ese es el perdón del cual nos habla acá el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el Señor Jesús ilustra estos dos tipos de perdón que se enseñan en la Escritura en el capítulo 13 de Juan. No vamos a leerlo en su totalidad, pero ustedes recuerdan, en el capítulo 13 de Juan, el contexto es el aposento alto. Es la noche donde el Señor Jesús está celebrando con sus apóstoles la última cena. Por supuesto, esto sucede la noche anterior de ser entregado, traicionado y, por supuesto, crucificado. Todos se encuentran reclinados alrededor de esta mesa, sus apóstoles. Y tenemos esta imagen en varias pinturas que hemos sin duda visto. Una de las cortesías del anfitrión de cualquier casa en esos días era que proveía a los que venían a la cena con un lavado de pies. Era la cortesía mínima que se ofrecía. Y por supuesto el lavado de pies era el servicio que se le delegaba al sirviente más bajo de la casa. Este sirviente venía y lavaba los pies de las visitas o de los que iban a participar de la cena. ¿Por qué? Bueno, ustedes recuerdan que en esa época no usaban zapatos ni botas, usaban sandalias. Y por supuesto las calles, la mayoría de las calles no eran calles pavimentadas, no había veredas, era una polvadera. Entonces venían a la cena con sus pies sucios por el polvo que se les había pegado en el caminar diario. Entonces leemos que ya no había en esta ocasión, aparentemente no había un sirviente que pudiera hacer esta tarea. ¿Y quién hace la tarea de siervo? Es el Señor Jesús. Y acá el Señor Jesús se dispone a enseñar a sus discípulos una lección clave sobre el perdón de pecados. Fíjense, comenzando con el versículo 4, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le respondió Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, el punto de esta lección se encuentra en el versículo 10. Preste atención. Dice así: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Los 11 estaban limpios. El falso no estaba limpio. El inconverso, Judas, no estaba limpio. Pero ven lo que quiso decir el Señor con esta afirmación. El lavado total o el baño ilustra el perdón de Dios en la justificación. Este es el perdón forénsico de Dios, el perdón legal, el perdón de la penalidad del pecado. Cuando el juez declara un pecador justo y perdonado sin necesidad que esa realidad se repita. Y lo que dice Jesús: vosotros estáis bañados, vosotros ya estáis limpios, habéis sido salvados, tenéis perdón eterno, han sido perdonados. El lavado de los pies, sin embargo, ilustra el perdón paterno de Dios en la santificación.
Aunque somos perdonados de la paga del pecado en la justificación, todavía necesitamos ese continuo lavado y perdón de la presencia y el poder del pecado en nuestra experiencia diaria. ¿Ven? Eso es lo que el Señor Jesús ilustra a través de esta preciosa lección. Aunque no necesitamos ser justificados otra vez, no es cuestión de ser salvo una y otra vez, como algunos enseñan. Hemos sido salvos, perdonados una vez y para siempre. Estamos en Cristo Jesús. Lo que sí necesitamos, sin embargo, es ser continuamente limpiados de nuestros pecados diarios, de la presencia del pecado y la contaminación del pecado. Y es justamente lo que Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, los pecados diarios, los pecados cotidianos, los pecados de cada día, entonces Dios nos perdona. Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado. ¿Estamos claros en eso? Dios nos perdona para siempre en la justificación. Dios no, por eso Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, el creyente necesita confesar sus pecados y la sangre de Jesucristo, versículo 7 del capítulo 1, nos continúa limpiando de todo pecado. El lavado cotidiano, el lavado continuo. Ahora, cuando pecamos como creyentes, Dios se entristece, ¿no es cierto? Dios se entristece y nuestro sentido de comunión con Él se pierde. ¿No les ha sucedido? Que han pecado y ese sentido de comunión, de intimidad con el Señor se rompe de alguna manera. Bueno, tenemos que restaurar esa comunión con el Señor a través de la confesión de pecados. Y en ese momento entonces experimentamos una vez más el perdón y la limpieza diaria. Ahora, Dios disciplina el pecado en la vida de sus hijos si estos no lo confiesan. Dios no nos va a permitir salirnos y pecar hasta que nos llenemos de pecado. Dios siempre disciplina a sus hijos. No nos permite irnos como algunos piensan. Hebreos 12 nos enseña esto. Además, habéis olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Está hablando acá de la disciplina de Dios en la vida del creyente. Algunos dicen que esta disciplina solamente tiene que ver con la instrucción de un padre cariñoso a un hijo. Bueno, eso es parte, por supuesto. Pero también Dios nos disciplina, se enoja a veces y aplica métodos severos para traer a sus hijos justamente a la confesión y arrepentimiento de pecado. Fíjense el versículo 6 de ese mismo capítulo 12 de Hebreos. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y qué? Azota a todo aquel que recibe por hijo. El azote es mucho más que una simple instrucción. Hijito, pórtate bien. Dios cariñosamente nos instruye a través de su palabra, pero si nos desviamos y no nos arrepentimos, el Señor saca el garrote o el azote y nos da. El versículo 9 continúa diciendo: además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Yo respetaba a mis padres, siempre los respeté, y me dieron les digo, mi mamá usaba una varita de mimbre. La tenían ahí en la cocina. Y cuando nos desviábamos, nos daban a los tres unas que nos dejaban, y yo odiaba la varita esa, porque picaba la cosa esa. Y nos pegaban justo en esa parte donde duele mucho, donde, gracias a Dios, fue ahí, ¿no? Pero a veces nos ponían a los tres sobre la cama, boca abajo, y dice: no quieren... Paz, a los tres. Y a veces mi papá sacaba el cinto. En otras palabras, azote. Eso es lo que me dieron cuando yo era chico, azotes. Y a veces severos. Y a veces demasiado a menudo. Porque yo los necesitaba. Respeto yo a mis padres, por supuesto que los respeto. Yo creo que la mayoría de los jóvenes que hoy viven sueltos y dispersos y haciendo lo que se les da la gana es porque nunca le dieron azotes en sus hogares.
Y no tienen ni respeto de la autoridad, ni respeto de sus padres, ni respeto de nada. Bueno, acá dice, nuestros padres nos azotaban y los respetábamos. Porque a ellos, dice, como a ellos les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, así como nuestros padres, según ellos, para que participemos de su santidad. Al presente, dice, noten lo que dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Ese es el propósito del azote de Dios, la disciplina de Dios. Santificarnos, traer justicia práctica en la vida, enderezarnos. La disciplina de Dios para con un hijo impenitente es dura, trae tristeza, trae dolor, en algunos casos extremos, extrema consecuencia. Capítulo 11 de Corintios, ustedes recuerdan, Pablo está instruyendo sobre la cena del Señor. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos ya que duermen. En otras palabras, habían pasado a la eternidad. Dios les había quitado la vida. Algunos dormían entre de los corintios. Pero dice el versículo 32, cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Gracias a Dios que el Señor nos juzga y el propósito es de traernos al arrepentimiento y para que nunca, jamás seamos condenados con el mundo. No hay duda que la disciplina de Dios incluye un aspecto de enojo y castigo para con el pecado. Escuche bien. Algunos dicen, bueno, es que Dios ya es nuestro Padre y Dios ya no se enoja con sus hijos. ¿Saben qué? Mentira, Dios sí se enoja. La reacción de Dios para con el pecado, sea en la vida de un creyente, uno de sus hijos, o en la vida de un impenitente pecador, siempre es la misma, es indignación contra el pecador, sea este creyente o no creyente. Dios se indigna contra el pecado. No podemos jugar con Dios en cuanto al pecado. No tomemos esa actitud liviana de decir, bueno, Dios me va a perdonar, al fin y al cabo soy su hijo. Dios se indigna en contra del pecado. Y Dios azota. Dios siempre en su santidad absoluta es ofendido por el pecado de los hombres. Siempre. Y particularmente si este pecado se encuentra en la vida de uno de sus hijos. Que afrenta a Dios. Decir, bueno, al fin y al cabo es mi padre, me tolera. ¿Sabe? Dios nunca tolera el pecado. Jamás. La ley moral de Dios no ha cambiado, jamás. Ustedes recuerdan a Moisés, aquel hombre justificado, aquel hijo, siervo de Dios. Qué ejemplo de hombre, ¿no es cierto? Nos dice la Biblia que entre los hombres tal vez fue el más manso de todos los hombres. Sin embargo, Dios se enojó con Moisés, se enojó con su hermano también. Oyó Jehová la voz de nuestras palabras, Deuteronomio 1, versículo 34, y se enojó juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré para que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y noten lo que dice Moisés acerca de él. Este es Moisés. También contra mí se airó Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. Imagínense, el gran siervo de Dios. Se airó Jehová contra Moisés. Y su hermano, en el capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 20, el Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. Moisés tuvo que interceder por su hermano. El pecado siempre ofende a Dios y Dios no tolera el pecado. No digamos, soy hijo de Dios, Él va a tolerar mis errores, mis pecadillos, lo que sea. El Señor siempre responde con indignación en contra del pecado. Entonces, el creyente por naturaleza es una persona que confiesa sus pecados, confiesa. Sí hay momentos que nos desviamos y tenemos momentos de impenitencia, momentos de frialdad, momentos de insensibilidad, pero en general el creyente por hábito es una persona que se entristece por el pecado y confiesa su pecado. Matthew Henry,
uno de los grandes comentaristas puritanos, escribe lo siguiente: la religión cristiana es una religión de pecadores, quienes han pecado y en quienes el pecado en alguna medida aún reside. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo. Noten. Humillación, mortificación de pecado, de fe continua en gratitud por y amor al Redentor, y la feliz expectativa del día de la redención, cuando el creyente será final y completamente libre del pecado. Pero ven lo que está diciendo: la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento. Tertuliano decía: yo nací para arrepentirme. Los puritanos, si leemos sus biografías, sus oraciones, sus libros, eran personas que entendían este punto del arrepentimiento. Vivían en penitencia continua delante de Dios. Y tal vez no hubo generación como ellos. O sea que no tengamos esta actitud liviana que Dios nos va a perdonar y no hay problema entonces en el pecar. Esta es la enseñanza de la Escritura. El cristiano vive en una actitud de penitencia y confesión del pecado. Por supuesto, Dios es fiel en perdonar cuando confesamos. Él es fiel a su pacto con los suyos. Él es fiel, Él perdona, y porque Él nos ha otorgado el perdón total y completo en Cristo Jesús, cuando confesamos, Él es fiel en perdonar. Y también nos dice acá el pasaje que Él es justo en perdonarnos. ¿Cómo es que Dios es justo en perdonarnos? Porque nuestros pecados ya han sido, ¿qué? Pagados. Por eso Él es justo en perdonarnos. Cristo se murió como nuestro sustituto, pagó por nuestros pecados. Por eso Dios Padre justo en perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Porque Cristo, su Hijo, ya pagó por ellos. Y un punto más que debemos subrayar, y con esto terminamos. Cuando confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona, pregunta: ¿quiere decir entonces que las consecuencias de nuestro pecado se nulifican o desaparecen? Respuesta: no. Las consecuencias de nuestro pecado perduran. La Escritura es clara en enseñarnos que las consecuencias de nuestros pecados no son borradas, no son anuladas, no desaparecen después de la confesión. David, ¿no es cierto?, es un ejemplo clásico de esto. David, un hombre de Dios, un hombre que la Biblia describe como un siervo de acuerdo al corazón de Dios, un hombre que realmente amaba a Dios, un hombre justificado, un hijo de Dios, tierno a las cosas de Dios. Sin embargo, pecó en una forma increíble. Tuvo una relación adúltera con Betsabé, hizo matar a su esposo, eso fue un homicidio. Y sin embargo, después de pecar, y después de que fue confrontado por el profeta Natán, recuerdan ustedes, David se arrepintió y confesó su pecado. ¿Fue perdonado su pecado? Sí, fue perdonado. Pero el resto de sus días, David vivió con las consecuencias de ese pecado. O sea, las consecuencias de ese pecado jamás le dejaron. Jamás le abandonaron. La primera consecuencia es que nunca pudo olvidar su pecado de adulterio y homicidio. ¿Se acuerdan ustedes? Allá en el Salmo 51 él dice: yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Noten? Hay algunas consecuencias de pecados que son más severas que otras. Hay consecuencias que abarcan muchas personas, que en el caso de David. Le afectó a él, afectó a Betsabé, afectó a su familia y afectó a la nación por su posición tan importante, rey de Israel. El pecado fue confesado y perdonado, pero nunca olvidado en el caso de David. Imagínense. La segunda consecuencia fue que el niño que nació de esta relación adúltera, ¿qué pasó con él? Murió. La tercera consecuencia de este adulterio fue que lo que él hizo en privado y a escondidas, ¿qué pasó más tarde? Su hijo Absalón violó a sus esposas en público a la luz del día. Y el Señor le dijo que eso iba a suceder, ¿se acuerdan?
2 Samuel. Otra consecuencia de David fue que su hijo Absalón murió una muerte horrible. Ustedes recuerdan, tenía una melena larga, era hermoso, esbelto, iba a caballo, ¡pum!, se colgó de una rama, quedó atorado ahí, y mientras se balanceaba o colgaba, fue atravesado con una lanza. Y el dolor que trajo eso a David. Ahora, ¿qué podía decir Dios a este hijo que estaba sufriendo ese dolor, esas consecuencias de su pecado? Bueno, escuchen las palabras de Dios en 2 Samuel 7:14, cuando dice: yo seré padre para él. Este es Dios, esta es la misericordia de Dios. Y él será mi hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Pero, escuche bien, mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Dios dice: yo lo voy a azotar a mi hijo David, pero mi misericordia jamás se va a apartar de él. Y saben que esta es la promesa de Dios para cada uno de sus hijos. Sí, Dios nos va a azotar en momentos, y es necesario que Él nos azote, pero la misericordia de Él jamás se va a apartar. Corrección, vara, azotes, si es necesario, pero la misericordia de Dios jamás se va a apartar de nosotros. Si tú pecas, Dios en su amor te va a disciplinar. ¿Con qué propósito? Para traerte justamente al punto de arrepentimiento, de confesión de pecado y restauración del gozo de tu salvación. Pero esto no quiere decir que no tendrás que vivir con las consecuencias de ese pecado, de tu propio pecado, y lo que este pecado ha causado en tu vida y en aquellos que viven alrededor tuyo. Algunas personas creen que pueden pecar y al fin y al cabo les va a afectar a ellos nomás. El pecado nunca funciona de esa manera. El pecado siempre trae colilla, y esa colilla es que afecta a la familia, afecta a hermanos en Cristo, afecta a la familia de Dios. Siempre afecta a otros. Eso es triste, pero real. Ahora, el propósito de la confesión no es borrar las consecuencias del pecado, sino restaurarnos. Tu justificación, tu perdón legal ante Dios, tu seguridad eterna está determinada y fijada para siempre. Es inviolable. Gracias a Dios por eso. Pero como hijo de Dios, tú debes confesar tus pecados, no cubrirlos. Y sabes que tu salud espiritual, mi salud espiritual, dependen de esa confesión. Si no confesamos nuestros pecados, entonces sí nos exponemos a la vara, al azote de Dios. Y gracias a Dios que Él nos ama demasiado para dejarnos seguir en esa dirección de impenitencia. Las consecuencias estarán con nosotros. Hay pecados que hemos cometido que hasta el día de hoy recordamos y hay consecuencias. Dios no va a borrar esas consecuencias. Gracias a Dios que en su misericordia, Él promete misericordia y nos sigue usando, nos restaura y nos hace a veces aún más productivos y fructíferos en nuestra vida y ministerio. Pero las consecuencias no se van. Son tristes, pero ahí están. Ahora, lo lindo de esto, como vimos, y con esto ya concluyo, es que Dios teje, de alguna manera, que solamente Él puede y no entendemos, teje en su propósito soberano todas las cosas, aún nuestro pecado, de tal manera que finalmente todas estas cosas sirven ¿para qué? Para bien, de los que Dios aman, de los que conforme a ese propósito de Dios fueron llamados. Y esta es la tremenda bendición que como hijos de Dios tenemos. Piensen en su situación presente delante de Dios. Piensa en lo que hay en tu corazón. No juegues con el pecado, mi hermano, mi hermana. No consideres, no juguetees con el pecado. Eso va a traer dolor en tu vida. Va a traer afrenta al nombre de Dios. Confiesa tu pecado. No lo escondas, no lo cubras, no le cambies de nombre. Confiésalo y experimenta el gozo de tu salvación. Vamos a orar juntos. Gracias te damos, Señor, esta noche por esta realidad del perdón de pecados, el hecho de que en Cristo Jesús hemos sido perdonados para siempre, la realidad preciosa de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Te agradecemos, Señor, también porque nos ayudas a entender un poquito más sobre el efecto del pecado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti cuando pecamos y confesar nuestros pecados, sabiendo, estando seguros que tú eres fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, estamos conscientes que hay consecuencias de nuestro pecado. Señor, ayúdanos a recordar que aún dentro de esas consecuencias, tu misericordia está presente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú te apiadas de tus hijos. Recuerdas que somos polvo. Señor, nos perdonas continuamente por la sangre de Cristo. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a determinar en nuestra vida que pecaremos menos y menos. Señor, que ese sea el deseo continuo de nuestro corazón.